Pues hoy, hermanos, estamos en el estudio número 6 de la serie de 7 de este grupo, que dentro de la serie Unidos en el Evangelio, estamos ya en el tema número 4, que se llama El Rescate Prometido. O sea, aquí el protagonista es el Señor. Y dentro de ese protagonismo, en la historia de su pueblo, en la historia de la humanidad, el tema que estamos viendo es cómo Él prometió rescatar. ¿Amén? Cómo Él prometió rescatar a su pueblo. Y habíamos estado viendo, ¿verdad?, la vez pasada, sobre el centrado en Daniel. Amén. Cómo Él incide sobre Daniel para darle paz, ¿verdad?, y sosiego dentro de la situación. Hoy nos transportamos poco después del tiempo de Daniel, cuando ya, ¿verdad?, el Señor estaba presto a sacar el pueblo de la cautividad de Babilonia. Amén. Daniel, pues, todavía estaba y fue casi un protagonista para más o menos el mismo tiempo general que era Esdras, Nehemías. Amén. Profeta Ageo, el profeta Malaquías, estaba más o menos para ese tiempo también. Pero aquí nos vamos a enfocar en el pueblo cuando Dios permite que salga del cautiverio, aquellos que deseaban salir del cautiverio, claro está. Y vamos a ver el enfoque de Esdras, que fue buscando que el pueblo volviera a la comunión con Dios. Y el enfoque de Nehemías no era menos válido. Los muros de la ciudad destruidos implicaban, vamos a decir así, un decaimiento en la misma fe del pueblo. Y lo opuesto es igual. Si nosotros estuviéramos congregándonos, por ejemplo, en este lugar, pero este lugar parecería como que guardaran vacas y caballos aquí adentro, usted va a decir, algo está pasando ahí. ¿Acaso esta no es la casa donde se juntan los que adoran al Rey verdadero? Por lo tanto, una cosa tiene que ir con la otra, ¿va bien? Amén. Porque con ello, aunque es material y físico, usted honra al Señor. Así que ese va a ser el enfoque de Nehemías, diferente al enfoque de Esdras. Amén. Y hoy pues vamos a estar en los dos libros para llevarnos, ¿verdad?, al tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que tenemos que volver a Daniel para recordar, porque la semana pasada estaba hablando de Daniel. Daniel vivió exiliado en la tierra de Babilonia, al igual que sus amigos y un montón de otras personas más que se estiman en muchos miles, ¿verdad?, diferentes personas. Pueden ser 10,000, pueden ser, qué sé yo, 15,000, 20,000. Ciertamente ese pueblo después se multiplicó, estando allá en la tierra extranjera. ¿Okay? Vimos el ejemplo de Daniel, donde él se mantuvo puro, aún en medio de unos, vamos a decir así, unos nuevos amos esclavizantes, que lo que pretendían era que ellos absorbieran y asimilaran la falsa religión, el falso Dios y las malas costumbres que ellos tenían. Esa era la intención de Babilonia, ¿okay?, bajo la cual ellos estaban, ¿verdad?, siendo cautivos. Pero Daniel se mantuvo fiel diríamos hoy, contra viento y marea y contra toda adversidad. Él se mantuvo fiel. ¿Ok? Y Dios utilizó a Daniel para él glorificarse en Daniel. Amén. Y si usted mira el trasfondo de Daniel en el libro de Daniel mismo, usted dice, pero si el que sabía todas las cosas como iban a suceder y estaban claras, era Daniel. Daniel, como consejero del rey, era el mejor consejero que un rey podría tener. Y David fue consejero de Nabucodonosor, de Belsasar, cuando se dejaba aconsejar. Amén. Es evidente que lo fue de Ciro y después de Darío. O sea, él estuvo bajo por lo menos esos 4 reyes oficiales, según la historia. O sea que desde cuando fue un muchachito que llegó a Babilonia hasta que estaba bien avanzado en edad,
Habíamos estado diciendo que cuánto estimaban los hermanos, 80 y pico años, 70 y pico años pasaron, ¿verdad? Pues durante ese transcurso, Nabucodonosor, después estuvo uno que vino entre esos dos, que era el papá de Belsasar, después Belsasar, después Ciro y después Darío, por lo menos 5, de los cuales 4 conocemos los nombres. Así que el ejemplo que vemos en Daniel es un excelente ejemplo de cómo debe vivir el Hijo, la hija de Dios en este mundo. Estamos en un mundo que es pecador y está perdido, pero nosotros no estamos perdidos. El mundo quiere que nosotros seamos como ellos, pero nosotros éramos del mundo, pero ya no somos del mundo, por lo tanto, ¿verdad? Estamos entre el mundo, pero no somos del mundo. Y ese ejemplo de cómo vivir de la misma forma que Cristo nos exhorta y nos manda a vivir en el mundo, como él mismo ora, allá en Juan 17 dice, amén, no son del mundo, amén, antes bien, eran del mundo, pero ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, pero el Señor nos salvó por la fe, amén. Si pensamos en la historia de Daniel, ¿de qué manera la historia de Daniel, si meditamos en ella, debería animarnos a permanecer fieles como ciudadanos del cielo en este mundo? ¿Cómo le inspira a usted la historia de Daniel? ¿Ah? Permanecer fieles al Señor, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos salvó, porque nos Amén. ama, porque nos ha dado vida eterna, porque no somos como los demás del mundo. Amén. Y cuando el mundo quiera cambiarnos a su manera, pues nosotros podemos permanecer firmes en la enseñanza del Señor. Amén. Muy bien. ¿Debe decir algo, Meca? Sí, vemos que Daniel no tiene las ventajas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos salvación, tenemos la palabra, y él, a pesar de todo eso, procuró en su corazón no contaminarse con el mundo que él rodeaba. Y creo yo que nosotros como creyentes, hoy ni más ni menos, ni más ni menos, el mundo que nos rodea es igual, el mismo pecado estaba rotando hoy el mundo. Esa determinación de Daniel que nosotros hoy leemos, eso nos anima a que sí se puede, que nosotros nos mantengamos separados, consagrados, puros y santos para el Señor. No es imposible. Sabemos que tenemos un enemigo. Los enemigos de Israel, ellos podían irse a la batalla cuerpo a cuerpo, pero el enemigo que hoy tenemos es un enemigo espiritual, no lo vemos. Pero a pesar de eso, él no tiene ninguna ventaja sobre nosotros, ninguna, porque el que está con nosotros es más poderoso. Entonces, la situación de Daniel nos ayuda a nosotros a mirarnos en este tiempo. Y más, Daniel tuvo revelaciones apocalípticas, nosotros hoy la estamos mirando. Entonces, tenemos que nosotros permanecer más fieles que nunca, porque es que estamos cerca de que lo que Daniel le revelaron para estos tiempos se cumpla. Eso debe de animarnos mucho más en este tiempo, de que debemos ser fieles al Señor, permanecer en esa fidelidad, creyendo en el Señor, no dando cabida al diablo, no dando cabida al mundo, porque somos débiles, estamos en esta carne, lo sabemos, somos pecadores, pero entonces Daniel nos está diciendo que a él le ofrecieron todo lo que este mundo ofrece, y que él hizo, lo rechazó por amor al que le salvó. Pues esa misma actitud debemos nosotros tomar, por amor del que nos salvó, mantenernos fieles, no cambiar nuestra ciudadanía, porque estamos en medio de un engaño terrible. Muchos engañadores han salido, y muchos que se dicen ser cristianos están hoy engañando. El mismo Jesús nos lo aconsejó en Mateo 24, 3 o 4, por ahí. Dice que había un engaño cual nunca antes. Hay un engaño en este tiempo. Pues entonces, la mejor actitud que tomó Daniel fue separarse y conservarse, echar fuera al mundo, negarse a sí mismo, tomar lo que Dios le ofreció, la fortaleza y todo lo que Dios le ofrece y nos ofrece a nosotros.
para permanecer. Amén. Sí. Así que ese es el ejemplo que nos da Daniel. Amén. Otra diferencia que usted menciona, la diferencia entre Daniel y nosotros, la bendición que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. No tenía a Daniel. Y lo de Daniel no. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Dios es fiel a su palabra, prometió estar con Daniel y así estuvo. Amén. Pero también en el otro contexto, él fue fiel a su palabra, la palabra de juicio que él declaró sobre su pueblo. ¿Okay? El pueblo de Dios terminó siendo un pueblo idólatra, un pueblo que fue un malísimo ejemplo, aún delante de los otros pueblos que eran sus vecinos, los pueblos que estaban supuestos ellos a poder traer al camino de Dios, fue todo lo contrario. ¿Okay? Sin embargo, también Dios sería fiel al plan que él tenía, la promesa de sacarlos del exilio. Amén. Y él había dictaminado ya un tiempo de 70 años para él. Amén. Y pretendería regresarlos a la tierra de sus padres. Por eso es que en esa tierra de sus padres que están hoy, es que se está librando esta batalla, porque hay unos que dicen que esa tierra no es de ellos, es de otros. Y nosotros por la palabra sabemos que eso no es verdad. Amén. Ahora, pero incluso cuando volviera ese primer grupo de allá, iban a encontrar las cosas en un estado de firme. Habían estado 70 años ausentes, cuando llegaran, iba a haber gente allí, iba a haber todo destruido. Van a ver, si ustedes leen el libro de la Nehemías, se va a dar cuenta que aquellos estaban, que las bestias feroces vivían entre las ruinas, entre las piedras tumbadas, estaba todo quemado. Aquello estaba hecho un pastizal, lo que era la ciudad de Jerusalén antes. Habían extranjeros viviendo en ella, usándola para otros asuntos que no eran los que Dios quería. Así era el estado, que no iban contra la tierra. ¿Ok? Así que en sus mentes, lo cual es evidente plasmado en los libros de las Nehemías, ellos estaban preguntando cómo nosotros restauraremos la identidad de lo que somos, o sea, como que somos el pueblo de Dios. Amén. Claro, el Señor nos castigó por ser completamente contrario a eso. Estábamos como si no fuéramos el pueblo de Dios, completamente desobedientes. El Señor nos castigó y ahora los que deseaban iban a tener la oportunidad de regresar. Amén. Así que, algún ejemplo de restauración, porque estamos hablando de restauración, el Señor iba a restaurar este pueblo, lo restauró. Amén. Ejemplo de restauración que nos hayan pasado, si no nos haya sacado de una dificultad o de una tribulación. Estamos hablando de restauración en el buen sentido de la palabra, no como algunas personas, en el sentido de diferentes congregaciones usan que hay iglesias de restauración, pero es una aplicación completamente errónea. Allá se refieren a restaurar el reino de Dios a donde debe estar, y hay una doctrina bien errónea que está detrás de eso. No hay esa restauración. Cuando ha habido situaciones difíciles en nuestra vida, las cuales el Señor nos ha ayudado a salir de ellas, lo que queremos decir. Para que se quede más fuerte. Si lo digo, lo estaría repitiendo porque lo he dicho muchas veces. La situación cuando estuvimos nosotros pues en otra congregación que no estaba agradando al Señor, y pues para mí eso fue un tiempo, al final, especialmente, ¿verdad? Al final de mucha tribulación y de una prueba bien grande, ¿verdad? Porque queríamos agradar al Señor. Y en cierta forma, sin saber cómo agradar al Señor, porque el ejemplo que habíamos visto a través de los años era, pues, quizás no fue el mejor, ¿verdad? Tampoco es que voy a juzgar a todo, ¿verdad? Pero que el Señor nos tuvo que llevar, ¿verdad? A otro lugar, cuando el año que nos llevó al estado de Oregon, a una iglesia que verdaderamente vivía por la palabra de Dios, y ahí el Señor nos abrió los ojos, ¿verdad? Y el Señor pues nos sacó de eso, pero que si el Señor siempre da la salida, cuando uno está buscándole de todo corazón y uno quiere agradarle, el Señor va a hacer milagros y va a hacer, porque Él se agrada de que su pueblo quiera servirle. Amén. Y entonces yo lo veo de esa forma. Fue un tiempo de mucha angustia para mí, sobre todo porque estábamos criando a los nenes y queríamos, ¿verdad?, que
guiarnos con el temor del Señor. Por eso digo que soy un tipo rayado, porque lo he dicho otras veces, ¿verdad? Sí, pero es el ejemplo que me viene, que fue un tiempo para mi vida en Cristo, fue bien difícil. Porque era el deseo de agradar a Dios, donde no se podía agradar a Dios, y donde se metía uno en había mucha, yo lloraba mucho, tenía mucha angustia en mi vida, o sea, que en ese momento, y pues anhelaba que el Señor hiciera un milagro, y lo hizo, gloria a Dios, pero fue una situación para mí, fue bien difícil. Si veo mi vida desde que acepté al Señor en mi juventud, pues fue un momento que yo, wow, y gloria a Dios, porque fue un momento que en sí vino porque queríamos agradar más al Señor. Entonces el Señor tenía que pulirnos a nosotros también, tenía que hacernos. Y era como tú decías, había un deseo de agradar al Señor, no necesariamente era algo que habíamos practicado, pero era una inquietud que el Señor puso en nuestro corazón, porque eso pasa, hermano. Amén. El Señor inquieta a uno para que uno persista o uno se santifique más. Amén. También. ¿Ok? Así que cuando Judá, volviendo a la historia, cuando Judá, el reino del sur, que era el reino que había quedado después que había sido destruido el reino del norte de Israel, 140 y pico años antes, los babilonios vinieron y ocuparon y sitiaron a Jerusalén ante la rebelión del rey, de Sedequías, ¿verdad? Y para ese tiempo se estima que unos 10.000 israelitas fueron llevados cautivos para establecerse en una nueva vida en Babilonia. Algunos estimados son mayores, ¿ok? Y esos que se llevaron para allá fueron las personas que ellos dirían en inglés able-bodied, o sea, aquellas personas que estaban fuertes todavía, que estaban jóvenes, personas que eran de renombre, personas que o eran científicos, o sea, que podían aportar algo a la sociedad allá en Babilonia. Tristemente, las personas viejas las dejaban. Y pues se quedaron con Jeremías. Jeremías se quedó entre ellos. Jeremías no subió a Babilonia, aunque Nabucodonosor lo invitó. Amén. Y esa es otra parte de la historia, pero no es el enfoque que vamos a tener ahora. Amén. Así que iban a buscar y establecer una nueva vida allá en Babilonia. Así que durante esas décadas, que fueron prácticamente 70 años en promedio, ellos descubrirían cómo permanecer fieles al Señor y adorar al Dios de Israel, incluso en medio de la idolatría que había en Babilonia. Babilonia era tan idólatra, que los ejemplos que se usan allá en el Apocalipsis para la gran ramera, la madre de toda la idolatría y la poca vergüenza, dice Babilonia, la grande. Imagínate. Así que por eso es que vemos esta comparación con Babilonia, porque era terrible la Babilonia real. Para aquellos israelitas que estaban ahora en la nueva tierra, la oración y el estudio de la palabra del Señor se transformaron en los sustitutos de la adoración que antes había en el templo, porque ahora no tenían templo. Tengo que aclarar, ¿verdad?, que el enfoque de permanecer fiel, por lo que vemos más adelante, dos ejemplos grandes, lo que vemos en el libro de Esther, que fue durante los tiempos, ¿verdad?, de fin, vamos a decir, el fin del, más o menos el tiempo de vida de Daniel, más hacia allá el tiempo de los persas, ¿okay?, Asuero, Artajerjes, ¿okay?, posiblemente después de Daniel, por ahí. Y el hecho de que los que regresaron de Babilonia eran bien pocas personas comparado con el crecimiento que el pueblo pudo haber tenido en 70 años. Ya todas las generaciones se multiplica exponencialmente, se estima que tendrían que haber fácilmente 300, 400.000 personas de Israel allá. Pero de ellos se cuenta que como muchos subieron 40 y pico de mil personas nada más. El resto, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron y se acomodaron en Babilonia. Menciono el libro de Esther como ejemplo porque cuando usted mira el libro de Esther y lo mira con calma y medita mucho, y a lo largo de muchísimos años meditando, conociendo la historia de Esther, ya que el libro de Esther se caracteriza porque no se menciona el nombre de Jehová nunca, ni se infiere consultar al Señor nunca, ¿ok? Muchas personas pues tratan de estirar la cosa y tirarle la toalla al pueblo, y era que sí, no menciona el nombre de Jehová, pero Jehová estaba detrás de todo eso.
cierto que Jehová estaba detrás de todo eso, y ese yo creo que es el significado del libro, la importancia del libro. La forma que yo veo Esther, el libro de Esther, es la misma forma milagrosa y prodigiosa en que Dios hoy protege a un pueblo que no le está sirviendo. El pueblo de hoy, Israel, hoy, no le está sirviendo, pero Él tiene un plan con ellos que no ha culminado. Y Él está con ellos y los protege, aunque muchas personas podrían pensar no merecen ser protegidos. Lo mismo pasaba con esto de Esther. Cuando yo miro bien, yo digo, oye, está pasando hoy día lo que ha pasado a través de la historia, que muchos han querido eliminar al pueblo judío, pero no han podido, y no podrán, porque Dios tiene un plan con ellos. Lo mismo pasó en el libro de Esther. Eso es lo que querían todas aquellas persas malos, querían destruir ese pueblo, y Dios no lo permitió. Y Hitler después lo quiso destruir, lo quisieron destruir los romanos, lo quisieron destruir un montón de generaciones más. Hoy en día lo quieren destruir todos los vecinos, y no van a poder porque Jehová está con ellos. Bendicen ellos a Jehová, según ellos sí, pero según la Escritura, amén, dice: el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el Señor tiene un plan con ellos. Los judíos que llegaron a Babilonia, los israelitas que llegaron a Babilonia, la inmensa mayoría de ellos se acomodaron al estilo de vida de Babilonia y se quedaron allá y no volvieron a su tierra. ¿Okay? Eso nos ilustra también el asunto y el peligro de la atracción al mundo y establecerse y acomodarse en el mundo cuando en realidad el Señor no quiere que estemos acomodados en el mundo. ¿Cómo se compara entonces la vida de esos exiliados que estaban allá en Babilonia con la de los cristianos en el mundo de hoy? Estamos hablando de aquellos que eran fieles en un mundo que no era fiel. ¿Cómo compara eso con los cristianos de hoy? Bueno, nosotros somos peregrinos y extranjeros, no somos de esta tierra. Amén. Y estamos aquí de pasada, como estuvieron eso en Babilonia, porque Dios le dijo que ellos iban a regresar de nuevo. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo venga por su iglesia. Amén. Porque nosotros estamos aquí por temporal, no definitivamente. Entonces, la vida de exiliados de nosotros se relaciona con las mismas luchas que tuvo el pueblo de Israel. Luchas en la fe, lucha en mi compromiso cada día, hay una lucha en yo vivir por esa palabra, que ese pueblo, el poco que llegó, que se regresó de nuevo, fue bien, se mantuvo durante todos estos 70 años enfocando sus ojos en Cristo, en Dios. Sí, y este pueblo que tuvo ese exiliado, mantuvo la llama de ese fuego de que un día volverían. Eso me llama la atención del Salmo 42, me parece, el que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, ese clamor estuvo en ellos todo el tiempo. Que es lo que nosotros en este tiempo debemos tener: ese ardor, ese fuego, esa pasión, ese amor, esa búsqueda, esa entrega. Amén. Esa entrega total a Dios. De esa manera entonces nosotros podemos, como ellos regresaron, nosotros ir a la patria celestial que nos prometieron. Ese es el paralelo. O sea, de entre todos los llamados, dice que hay pocos escogidos. De entre esos mismos escogidos siempre hay un remanente fiel que está buscando al Señor, esperando el regreso de Cristo para llevarnos a la eternidad. El paralelo que vemos aquí es eso mismo. El pueblo fue llevado a la cautividad, así estábamos nosotros en pecado. Ese pueblo se multiplicó, pero muchos de ellos permanecieron fieles, pero como quiera fue un remanente comparado con la cantidad total. Así está pasando hoy día. Y según pasa el tiempo, el remanente en términos de proporción, si a usted le gustan las matemáticas, en términos de
bien, se hace cada día más chiquitito, 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 chiquitito. Por eso el Señor decía, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. O sea, dirán, aquí no hay fe, pero cuando miran con calma, el Señor sabe los que son suyos. Amén. Y así va a pasar, bendito sea el Señor. Ahora, este caballero que vemos allí, Ciro, el rey Ciro, de Persia. ¿Por qué estamos hablando de Persia? Porque a Babilonia la conquistó Persia. Si usted recuerda toda esta historia precursora a cuando usted tomó aquellas clases de Grecia y Roma. ¿Usted se acuerda de eso? Grecia y Roma. En la historia, a lo mejor en la high school o en la escuela intermedia. Pues allá en Grecia y Roma hablaban de todos los filósofos, toda aquella gente, hablaban de Alejandro el Grande, hablaban de Felipe de Macedonia, y la historia de Macedonia, acá, de los espartanos, y toda aquella cosa fascinante, ¿verdad? Pues estamos bordeando esos tiempos. Los persas era el imperio poderoso de más al este, pues se almorzaron a los babilonios. Tanto ruido que hacía el imperio babilónico duró 80 años prácticamente, desde que lo fundó Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, después de Nabucodonosor, después el hijo de Nabucodonosor, que no se menciona el nombre, hay mucha disparidad respecto a él, y Belsasar, que era el hijo de él, que era el nieto de él. Y Belsasar, pues cuando estaba él haciendo su poca vergüenza, el día que el Señor escribió en la pared, ese día cayó el reino. Y los persas conquistaron el reino de Babilonia. Pero ese reino, miren cómo es la providencia del Señor, ese reino de Persia tenía una mentalidad diferente a Babilonia. Babilonia quería que todos fueran como ellos, pero Ciro en su sabiduría decidió que él quería que cada pueblo retuviera su identidad. Así que él cambió completamente la política respecto a las personas diferentes que él tenía en su imperio. Él permitió entonces, más allá, y permitió que todos los cautivos que él había heredado, que eran el cautivo de Babilonia, que desearan regresar a su país original, que se fueran. Y por eso le proveyó a los judíos la capacidad de volver lo que quisieran y restaurar el templo y los muros. O sea, al restaurar los muros y el templo, él no iba a entender eso como una rebelión. Él iba a entender como acatar el deseo que él tenía en el corazón. Por eso es que a través de la Escritura, en una ocasión, el Señor le llama a Ciro, Ciro mi ungido. ¿Por qué le llama ungido? No quiere decir que Ciro fuera creyente. Eso fue una profecía. Exacto, porque Ciro fue un instrumento. Puede ser que algo ungido es algo que está separado, Y fue como dedicado. 200 años antes de los babilonios. La profecía, sí, la profecía. Pero para el tiempo exacto. Eso fue una profecía que se hizo a través, por ejemplo, de Isaías, por ejemplo, hablaba de Ciro, antes de que ocurriera como tal. ¿Okay? Entonces, Ciro vino a cumplir, ¿verdad?, esa palabra que había dicho el Señor. Así que, ante esa apertura de Ciro, los israelitas que quisieron emprendieron el regreso a su hogar en la tierra prometida. Amén. Eso nos deja ver muchas cosas. O sea, el Señor está metido en la historia. El Señor cambia las mentes y pone y quita el que Él quiera para que el propósito de Dios se cumpla. Es así. Así que el Señor está metido en los asuntos de este mundo. Amén. Y lo usa todo para su gloria. Tal y como el Señor usó a los babilonios para juzgar a su pueblo, lo usó también a Ciro para empezar a restaurarlo. Esa es la forma general que estamos viendo aquí. Así que más adelante vamos a ver un gráfico, ¿verdad?, que muestra esto, lo vamos a explicar. Entre aquellos que regresaron se encontraba Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el copero del rey. ¿Ok? Y estuvo Zorobabel también, que regresó en 3 grupos. Esdras, Zorobabel y Nehemías fueron los líderes de los 3 grupos que regresaron en diferentes años de separación. ¿Ok? Así que vamos a ir por ese detalle. Así que Esdras, su énfasis era
la necesidad de regresar a la ley del Señor. ¿Por qué? Porque regresaban a su tierra y quería que todos fueran apegados a la ley que ellos desobedecieron en un momento dado. Amén. Pero Nehemías se enfocó en la reconstrucción de los muros de alrededor de la ciudad, porque cuando Nehemías llegó en otra tanda, ya estaba Esdras, pues ellos lo que hicieron fue, vieron todos los muros destruidos y dijeron, esto necesita una definición. Eso tiene algo simbólico, pero tiene algo también emotivo y algo psicológico también. Estamos en el mundo, pero hay una frontera. Amén. Usted tiene a su lado, a su alrededor, figurativamente, una frontera. Porque usted está en el mundo, pero usted no es parte del mundo. Amén. Es como una embajada. Si en el país que algún país tiene una embajada, por ejemplo, usted va a un país extranjero, hay una embajada americana allí. Eso no es que allá hay unos cuantos americanos metidos en ese edificio, no. Esa área demarcada por ley es un pedazo de la nación extranjera. Y ahí lo que rigen son las leyes de la nación que es representada. Cuando usted es ciudadano de esa nación representada y usted presenta una credencial, pasaporte por ejemplo, y usted pide ayuda en ese lugar, usted está entrando a esa nación, usted está entrando a los Estados Unidos, en el país que usted esté. ¿Y qué lo define? Pues hay una verja, hay una entrada, hay unos guardias, allá de aquí para adentro es otra nación, aunque esté metido en una que es completamente diferente. Por eso cuando se nos dice la palabra que somos embajadores en nombre de Cristo, amén, es ese mismo concepto. Y eso mismo se enfocó Nehemías. Quería construir los muros para decir, vamos a demarcar aquí cuál es la ciudad santa de Jerusalén, para que este pueblo santo adore al Señor. Amén. Mientras cuando él llegó estaban todos los muros desbaratados, como lo había dejado Nabucodonosor. Así que por un enfoque por el enfoque de Nehemías, la mano soberana de Dios, ¿ok? No solamente permitió que los exiliados regresaran, sino que también suplió los recursos, porque Ciro les dio cartas para que ellos pudieran pasar y para que les suplieran materiales a las personas locales que estaban en esa región. O sea que el Ciro no solamente les dio permiso, sino que les dio los medios, o sea que les financió lo que ellos quisieran. Vaya viendo cómo el Señor cambia la historia. Amén. Bendito sea el Señor. Perdón, pastor, porque Sí. hay algo que me... ¿Qué significaría hoy que solamente exista el muro de los lamentos y no el resto de todo lo que rodeaba Jerusalén? Bueno, el muro de los lamentos como tal era el muro del terraplén del templo. No era el muro. Los muros exteriores de Jerusalén están. Existen. Lo que pasa es que hay que ver qué versión de los muros estamos hablando. En el tiempo o sea, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, los muros del área eran más pequeñas que la Jerusalén antigua de hoy. Porque cuando pasa el tiempo, para el tiempo, por ejemplo, poco antes, el tiempo de los macabeos, ¿se acuerda de Judas, Macabeo? El tiempo entre los dos testamentos, que no se nos narra la historia, que hay unos libros que narran la historia. Ahí la ciudad se expandió, hicieron un muro y llegaron a absorber el muro del rey Ezequías, ¿okay? Que era un muro mucho más extenso. Hoy día, los muros existentes están prácticamente en ese tamaño, es mucho más grande que los muros que reconstruyó Nehemías aquí, porque los muros, por ejemplo, de la ciudad de David era bien pequeña, pero las ruinas de esos muros antiguos existen. El muro del lamento, sin embargo, es el terraplén, o sea, porque el templo no estaba al nivel de la ciudad, estaba más alto. Es como si usted hiciera unos muros, hiciera una caja y la rellenara, y ahí es que se había hecho el templo. Especialmente estaba hablando del templo de Herodes, ¿okay? Ese el segundo templo, no el templo que restauró
el pueblo cuando regresó. En ese templo se expandió y se construyó este terraplén gigante, y ahí el templo se puso gigante, mucho más grande que el del templo de Salomón. Fue el que hizo Herodes. Exacto. Entonces ese muro, un pedacito de ese muro, del terraplén, de la pared de la caja del templo, es el que se le llama el muro de los lamentos, un pedacito del oeste de ese muro. Pero cuando Tito destruyó todavía, no destruyó esos muros. Sí, lo destruyó. Lo que pasa es que eso después, más adelante, el pueblo a lo largo de los años restauraron muchos de esos muros. En una de los vídeos que nosotros tomamos cuando estuvimos allá en Israel, la parte cuando tú caminas por allá se ven todas las piedras tiradas, unas que están puestas como en un muro, pero otras que están tiradas tal y como las habían dejado. Si tiene acceso a YouTube, al canal de la iglesia, puede ver todo, dentro de todos los videos puede ver los muros de Jerusalén, se llaman, antes y después. Y el video lo dura 4 o 5 minutos y ilustra eso mismo, cómo hay pedazos del muro que está restaurado, el muro del templo, y hay otros pedazos que los han dejado para que se vea cómo habían quedado cuando Tito, los romanos, lo destruyeron en el año 70. ¿Sí? Necesita luz. Y esa imagen que a veces pone ahí que hay un cementerio, Ajá. y entonces se ve esos muros con una puerta como un arco, Ah. y está cerrada. Sí. ¿A quién pertenece esa área? Esa área está todavía, ¿sabes? Ese muro no es el muro de los lamentos, es el muro de afuera de la ciudad. Queda al otro lado del muro de los lamentos. Eso un día podemos ilustrarle, ¿verdad? Con calma, pero déjenme explicarle brevemente. Ese muro es de la parte de afuera de la ciudad. ¿Okay? En la parte de afuera de la ciudad, del lado este, el lado que mira hacia el Monte de los Olivos, antes de llegar al valle de Cedrón y subir el Monte de los Olivos, pues ahí hay un cementerio árabe, un cementerio musulmán, porque el terraplén del templo, ¿sabes? Imagínense que el terraplén está aquí, ¿verdad? Vamos mirándolo de arriba. Aquí hubiera estado el templo, aquí, este cantito aquí es el muro de los lamentos, y este cantito acá es el muro de afuera. Aquí que está el cementerio árabe, y aquí que está la puerta que usted dice, la puerta dorada. Era la puerta que era el camino que empezaba en Betania, bajaba el Monte de los Olivos, bajaba el valle y subía. Por ahí entró el Señor Jesús, la vez que entró a Jerusalén. ¿Okay? Por ahí era que entraban los reyes después de la batalla. Era la puerta que mira al este, donde usted ve la profecía de Ezequiel, de las aguas salutíferas que van subiendo y le llegaban aquí, le llevaban acá, le llevaban acá, ilustrando la bendición del milenio. Las aguas salen de ese lado, del este, hacia allá. Después que está el cementerio árabe aquí, baja el valle, sube y en la loma del Monte de los Olivos está el cementerio judío. Pero controlan los árabes, esa área, toda esa puerta y todo Hay eso. un lado que es árabe. Sí, si usted mira el mapa, dice área controlada por la administración de Palestina, qué sé yo qué, pues en el valle, teóricamente en el valle está la línea que divide qué parte gobierna Israel, de allá hacia acá es Israel y de allí hacia allá es la autoridad palestina, pero en realidad el que gobierna todo eso es Israel. ¿Okay? Para que permiten a los palestinos estar allí. ¿Okay? Eso es del año 67 para acá. Antes del año 67, la guerra esta de los 6 días, toda esa área pertenecía a Jordania. Toda la ciudad vieja pertenecía a Jordania. Cuando vino aquella guerra, los israelíes se la quitaron a Jordania, entonces lograron el control de toda la ciudad, pero tuvieron que ceder el control del terraplén del templo por asuntos políticos. ¿Okay? Por eso es que está eso así, por eso que eso está tenso y hay tanta tensión y tanta intriga política, ¿verdad? Y eso no se va a acabar hasta que venga el Señor a decir
de esta forma que vamos a hacer las cosas. Amén. Sí. Pero había un área que nosotros íbamos y tú me decías, ese área es el otro, no en el área del templo, sino cuando salimos a las afueras. Ah, Que había una verja o algo, era como en el íbamos en la carretera y tú decías, ese área es. no, eso, pero eso era cuando íbamos, por ejemplo, bajando para Que eran unas áreas como de mucha montaña. bajando para el Mar Muerto, cuando vamos por el desierto de Judea, pasamos pasando dentro del área que es la autoridad palestina. Pero ahí, dentro de esa área, hay vamos a decir, unas áreas específicas que tienen una verja hecha por Israel bien alta, con alambre de púas, algunos sitios tienen electricidad y tiene acceso restringido. Y algunos rótulos le advierten, advertencia, al estar entrando en esta área, usted está dejando, ¿verdad?, la protección del Estado de Israel. Como que dice, entre a su propio riesgo, porque allá pues es otra cosa. Y lo decían muchos rótulos antes de entrar allá y veía, ¿verdad?, se ve diferente. Incluso cuando miras para allá adentro se ven las casas, se ve todo más deprimido, todo más disparatado, versus el área donde está el control israelí. Sí, estoy tratando de recordar cómo eso se llaman unos asentamientos, pero no me acuerdo exactamente el nombre en inglés, pero hay muchos de ellos. ¿Okay? O sea, un israelí en su juicio cabal no va a pretender entrar allí, enseñar un pasaporte israelí para entrar en ese lugar, porque sabe que allí lo menos que quieren ver es israelí metido allá adentro. Pero entonces son muros de ese tiempo, son los que están más abajo. Sí, eso es otra cosa también, que cuando uno va en la historia, si usted quiere llegar verdaderamente a los muros de la ciudad de David, tiene que meterse como 40, 50 pies más para abajo, porque las ciudades se destruyen y les construyen encima, y encima, y encima, y encima, y encima. Para usted llegar, entonces ahí hay un tour que nosotros no fuimos, que puede ver los cimientos de más abajo. Entonces hay que bajar y ver bien, pero bien abajo, hay que bajar 50, 60 pies hacia abajo. Y allí ve los bloques de verdad del templo de Herodes, o sea, ese mismo muro de ornamento, pero más para abajo para allá. Usted ve el muro de ornamento, es el cantito de arriba. Y si usted dice, wow, eso es el cantito de arriba. Y si usted se imagina y dice, y mide 60 pies y tiene 70 pies para abajo, y cómo era ese despliegue del templo, es una cosa que metía miedo, y grande, gigante, todo eso sí. Esa era por eso decían los apóstoles, los discípulos decían, mira Señor, qué piedras, mira, ¿verdad? Qué cosa esculpida, qué cosa bonita, porque tenían mucha riqueza y tenían mucho oro, era algo impresionante el templo de Herodes, pero lo que queda hoy son esas piedras nada más, ¿verdad? Pues entonces, Israel estaba acá, Jerusalén, todos esos israelíes fueron llevados aquí a Babilonia. ¿Okay? 70 años después, en promedio, empezaron a regresar, ¿verdad?, caminando toda esta área, pasando por lo que hoy serían parte de lo que hoy es Irán, Irak, Jordania, cruzando Siria hasta que llegaron de nuevo a Jerusalén. Amén. Así que, primero que salió Sesbazar y luego salió Zorobabel. ¿Okay? Dos grupos salieron entre el 537 y 522 antes de Cristo aproximadamente. Este fue el grupo primero que salió. ¿Okay? Y llegaron entonces a Jerusalén. Más tarde Esdras lideró una segunda etapa. ¿Okay? Y este fue avalado por el rey Artajerjes, o sea, Asuero, de Persia. ¿Bien? Ya para el año 515, o sea, por el esfuerzo de Zorobabel, mayormente fue reconstruido el templo, pero no los muros. Sí, exacto, Asuero, Artajerjes. El rey con el de ¿verdad? Jerjes, o sea, Jerjes es grande, Arta es muy grande, Jerjes es hombre. En algunos lugares de la Biblia se llama Asuero, pero Jerjes era el nombre que usted lo busca en la historia. De hecho hubo varios jefes, pero uno de ellos. Después el último que regresó, la última tanda regresó con Nehemías.
Y entonces regresa esta última tanda a Jerusalén con la intención de reconstruir los muros de la ciudad. Amén. Para tener una idea de ese regreso de los exiliados. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? También entiendo para acá, porque vamos a poner ahora el vídeo. ¿Ok? Cristo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esta historia? El Señor llevó a los exiliados de regreso a la tierra y los líderes fieles reconstruyeron el templo y los muros de la ciudad para protección, pero eso no sería permanente. Ya te veo, hoy día no existen así en su totalidad como está. La región no se sabe quién gobierna allí, literalmente. Comparándolo con la obra de Jesús, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, Él abrió el camino para que su pueblo saliera del mundo, amén, y estuviera a salvo de los enemigos del pecado y la muerte. O sea que el pecado y la muerte es nuestro enemigo, el Señor nos protege de ellos y nos tiene puestos para que podamos adorar en espíritu y en verdad para siempre, empezando desde ahora y hasta que Él nos lleve a la eternidad. Amén. Y entonces vamos a ver La veracidad de los profetas que hablaron la palabra de Dios fue reiterada una vez más. Dios fue fiel a su palabra. Él juzgó fielmente a su pueblo cuando le fueron infieles y adoraron otros ídolos en lugar de al único y verdadero Dios. Él fue fiel para preservar un remanente de su pueblo en el exilio. Y ahora, una vez más, Dios demuestra su fidelidad sacando el remanente del exilio y trayéndolos de vuelta a su tierra. Pero incluso en su regreso a la patria, pronto la alegría del regreso se mezcló con tristeza. La patria ya no tenía la semblanza de la tierra prometida como en el pasado, y el pueblo de Dios había perdido su identidad como su pueblo. Aquellos que se quedaron trabajando infructuosamente como campesinos sobrevivían a duras penas. Los exiliados, que habían vivido durante 70 años en Babilonia, descubrieron que podían permanecer fieles a Dios. Su adoración se convirtió en oración y en el estudio de la palabra de Dios en lugar del sacrificio de animales que practicaban previamente, y descubrieron que podían obedecerle incluso en medio del cautiverio. El imperio babilónico finalmente dio paso a un nuevo conquistador, los persas. Estos gobernantes, dirigidos por Ciro, permitieron que los que habían sido capturados por los babilonios volvieran a practicar sus costumbres y, aún más importante, se les permitió regresar a sus hogares. Al hacerlo, Ciro no solo les permitió regresar, sino también reconstruir su propia identidad, restaurar sus hogares e incluso reconstruir el templo. Y así como el Señor había usado a los babilonios para juzgar a su pueblo, también usó al rey persa Ciro, no solo para comenzar el regreso del pueblo de Dios a su tierra, sino también para asegurar el regreso de los utensilios sagrados usados para rendir culto a Dios. Entre los que regresaron a la tierra prometida estaba el sacerdote Esdras y un líder del pueblo, Nehemías. Cuando los exiliados llegaron, la adoración a Dios había sido descuidada por 50 años. En el 7º mes, los israelitas que habían regresado a sus lugares de origen se reunieron en Jerusalén. Una vez allí, levantaron un altar, ofrecieron sacrificios a Dios y celebraron el Festival de las Enramadas. Entonces, comenzaron a reconstruir el templo de Dios, y aunque enfrentaron oposición, fueron ridiculizados y les tomó arduos años de trabajo, este pueblo, dirigido por los profetas, reconstruyó el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. La adoración a Dios fue restaurada en la ciudad de David, en un templo dedicado a la adoración del único y verdadero Dios, pero aún quedaba trabajo por hacer. El pueblo de Dios necesitaba aún más el consuelo de su protección al empezar la ardua tarea de rehabilitar su ciudad, aún en ruinas y aún con sus murallas destruidas por las derrotas. La noticia de las murallas de Jerusalén en ruinas llegó a los oídos de Nehemías. Nehemías tenía un cargo de importancia e influencia en la corte del rey. Él empezó a orar por la condición de la ciudad de David, el hogar del templo y el centro espiritual del pueblo de Israel. Nehemías estaba muy perturbado por la condición de Jerusalén, y cuando le preguntaron qué le ocurría, le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y sus murallas. También le pidió cartas de autorización para realizar el trabajo e incluso materiales para reconstruir la casa de Dios.
Y Dios bendijo el esfuerzo y la fe de Nehemías y aquellos que le siguieron. A pesar de enfrentar una fuerte oposición, Nehemías pudo dirigir la gente y reconstruir las murallas que protegían Jerusalén en tan solo 52 días. Cuando terminaron, el escriba Esdras leyó públicamente la palabra de Dios. Durante 6 horas, Esdras leyó la palabra de Dios y el sacerdote traducía y explicaba a todos los que estaban reunidos en esta gozosa celebración de adoración, adorando a Dios con la lectura de la palabra de Dios, por el pueblo de Dios en la ciudad de Dios. Ciertamente Dios es fiel a su palabra y a través de estos líderes fieles reconstruyó el templo, sus hogares e incluso las murallas de la ciudad para su protección. Estas murallas no serían permanentes, todo se volvería a perder, pero Dios provee una victoria permanente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él creó un camino para proteger a su pueblo de sus enemigos, el pecado y la muerte, y creó un camino para adorarle en espíritu y verdad por siempre. Gloria a Jesús. Así que habiendo visto el vídeo, hermano, las preguntas para ayudar a entender. ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos específicos que estos exiliados seguramente experimentaron cuando ya regresaron a su tierra? Bueno, allí no había nada. No había nada. Hay que empezar desde cero. Empezar desde cero, así mismo es. Cuando llegó a construir, bueno, no solamente Nehemías, Esdras, Zorobabel, Sesbazar, también había personas que estaban allí, que habían llegado a vivir allí antes, que no estaban de acuerdo con que vinieran a construir nada. Hubo oposición. Hubo oposición, Como siempre. como siempre. Tuvieron que buscar los récords en los persas, tuvieron que buscar el récord de Greita, lo que hizo el asunto. Exacto, también, exacto, porque empezaron a dudar y a reclamar de que nadie les había dado autoridad a los israelitas para estar allí, y sí, ¿verdad? Fueron a buscar cartas que confirmaran que ellos tenían la autoridad del rey Ciro para estar allí. Sí, muchas dificultades, ¿verdad? Encontraron falta de recursos, ciertamente, o sea, cuántas cosas faltarían, o sea, oposición, posiblemente al ver el estado deplorable que estaba aquello, quizás algunos se desanimarían, ¿verdad? Todas esas cosas que estoy seguro tuvieron que enfrentar y vencer para poder hacer lo cometido, Pero el objetivo principal de ese desafío fue establecer lo que ellos habían perdido por mucho tiempo. Exacto. El Señor quería, la palabra clave que estamos diciendo es restauración, exactamente. Sí. Ellos en ese desafío se dieron cuenta que perdieron mucho cuando por su desobediencia a Dios no vivieron conforme a lo establecido por los mandatos de Dios. Y ahora se ven en ya ese tiempo que pasaron en Babilonia con esa gran necesidad, vinieron entonces dispuestos por encima de la prueba, de la escasez y de toda situación, ellos echaron mano seguido para restaurar el altar, restaurar los muros. Ese desafío fue algo imperante en su alma, en su espíritu, de alabar y de adorar a Dios. Amén. No fue algo pasajero de que vamos a levantar los muros y el altar y ya se acabó, porque ellos se dieron cuenta de la gran importancia que tiene el alabar y adorar a Dios conforme a como Él lo pide, como Dios pide, porque vemos a Esdras cómo enseña al pueblo, 6 horas enseñando al pueblo, y instruyendo al pueblo y volviendo de nuevo a levantarse y hacer las cosas tal como Dios las pide. Amén. No como el pueblo quería, ni como los sacerdotes querían, sino en eso fallaron muchos años, pero ahora ellos vuelven con una
Sí, y yo entiendo que es bien diferente también, porque habían escarmentado, tenían que haber escarmentado Exacto. y meditado en por qué a nosotros nos pasó esto. No, que es lo que me llama la atención del Salmo 42, cuando dice, cuando es Como el cielo. como el cielo cielo brama, o sea, bramar algo en su alma, en su espíritu, había un bramar por la presencia de Dios, por estar alabándolo y haciendo conforme como Dios pedía y que había enseñado. Ese pueblo estaba con esa hambre, esa sed de Dios, de alabarle, de adorarle, de orarle, de hablar con Él. Y en el exilio lo hacían, pero no como lo hacían anteriormente. Exacto. Ahora como que con ganas y con No, convicción de corazón, ¿verdad? Entendieron la necesidad de que debe de haber un corazón ferviente. El exilio lo llevó a ellos, Exacto. a que hubiera ese fuego, ese ardor, esa devoción por Dios. Exacto. Que yo creo que en estos tiempos, si llegamos a ver por qué Dios no pasa por situaciones difíciles, por la prueba, eso es, yo entiendo que es como este pueblo, pasó por 70 años de exilio, pero ellos recapacitaron. Nosotros hoy día, las pruebas y las aflicciones que vienen a nuestra vida, lo que tienen que hacer es llevarnos a recapacitar para que haya un nuevo comienzo con Dios, que es lo que estamos hablando de restauración. Y no seguir, y no darle un enfoque diferente que tienen las pruebas, las aflicciones, porque más lo usamos para quejarnos, más lo usamos para quejarnos y desvirtuar lo que Dios está haciendo en nosotros como creyentes. Exacto. Porque tenemos que enfocarnos, preguntarle al Señor esta prueba ahora, Señor, ¿qué tengo yo que trabajar en mi vida? Pero no solamente fijamos nuestra mirada en el dolor en el cuerpo, en las aflicciones, en que al médico, en que él no esperaba esto. Y fíjate cómo ese pueblo en 70 años recapacitó, de manera que fue diligente a Israel a restaurar lo que habían dejado atrás. Amén. Y eventualmente ese mismo celo de estos varones que regresaron, de ahí es que saldrían grupos, por ejemplo, como los fariseos. Lo que pretendían era volver a la santidad y al apego a la ley. Claro, de estos fariseos, entre ellos contamos, por ejemplo, a Nicodemo, y otros más que posiblemente no conocemos por nombre, pero en su mayoría después de estos fariseos estarían tan apegados a la ley, 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 que el autor y consumador de la fe llegó a ellos y no lo pudieron percibir. Lo que nos ilustra, ¿verdad?, de que el deseo del Señor es que seamos sanos en la fe. Amén. El escarmiento que Él les dio era importante. El recomenzar que estaban ellos experimentando era bien importante. Y ciertamente Dios utilizó todo ello para un despertar espiritual en el pueblo. Con miras a que cuando apareciera el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, nacido de mujer, como decía la palabra, pues la esperanza de Jehová era que ellos le reconocieran. Pero ya el resto de la historia lo conocemos, ¿verdad? Eso no quiere decir que el Señor no los tenga a ellos como centro de su plan. Por eso que ellos todavía están allí, en su tierra. Amén. Así que vamos a la parte de la Escritura, a leer las porciones de la Biblia. Vamos primero a leer Esdras 13, del 8 al 13. Amén. Un hermanito Esdras 13, del 8 al 13. ¿Quién digo yo? De ver, la mente Casimira. Esdras 5, del 1 al 2. Niño. Ok, entonces vamos a ver lo otro que tenemos aquí. Tenemos en Nehemías. Buscarlo rapidito. Nehemías 2, 17 al 18. Manita Rosana, 6, 15 al 16. Manita Lorian. Y la última porción, que es el 8, capítulo 8 de Nehemías, a los versos específicos.
6. Amén. Otro hermanito. Hermanito Héctor. Tenemos 5 lecturas. Recuerden bien las que le dije. Vamos a leerlas. Y vamos, ¿verdad?, a hacer una breve reseña, porque ya el contexto completo lo hemos discutido. Amén. Solamente vamos a algunos detalles específicos de la escritura. Ok, vamos a Esdras 3, del 8 al 13. A medida casi bien. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadá, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, su hijo y su hermano Cadmiel, y su hijo de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el clamor de gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Hasta de lejos. Amén. Y entonces, Esdras 5 del 1 al 3, lo tienes Emilio, ¿verdad? Dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josarac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Amén. Muchas gracias. Quiero el contexto en general, ¿verdad? La primera porción que vimos en este capítulo 3 nos narra cuando Zorobabel, Jesúa y otros más, amén, se dieron los primeros pasos para reconstruir el templo, y dice que tiraron los cimientos, o sea, tuvieron que ir a buscar el marco donde había estado antes la casa de Jehová, tirar los cimientos otra vez porque aquello estaba completamente destruido, para que entonces encima se pudiera edificar el resto del templo. ¿Okay? Y dice que todos estaban, dice, trabajando como un solo hombre para activar a los que hacían la obra. Esa palabra activar está bien específica, como que para que cada cual se enfocara en lo que tenía que hacer, activando. Es una buena palabra. Oye, ve acá, tú necesitas que te activen. Pues ellos activaban a estas personas para que hicieran la obra. ¿Okay? Los activan, sí, pues así mismo, este estaba activado. ¿Ok? Dice que cuando tiraban los cimientos, unos estaban
siendo albañiles y los otros estaban bendiciendo al Señor, sonando los shofares, las trompetas, los címbalos, alabando a Jehová y cantando alabanza al Señor, amén. Entonces dice que el pueblo aclamaba con gran júbilo y dentro de ese júbilo había una parranda de viejos que habían visto el templo anterior. Tenían que ser bien viejos porque habían pasado en promedio 70 años, podríamos decir que quizás eran muchachitos cuando salieron, y quizás salieron los grupos, que no todos salieron la misma vez de Israel, los grupos más tardíos, pero esos viejos tendrían que tener por lo menos 80 y pico, 90 y pico de años. ¿Ok? Algo impresionante. Esos viejos caminaron 350 millas por un desierto para llegar a Israel. Amén. No había guagua, no había nada, no tenían caballo ni camello, era a pie. A pie. Tenían ganas de volver. Y entonces cuando esos viejos ven que se está reconstruyendo la casa que ellos recordaban, ellos estaban llorando de contentura que tenían. ¿Okay? Y daban grandes gritos de alegría. Dice que no se podía distinguir entre los gritos de alegría y los que lloraban de gozo, dice, porque el pueblo clamaba con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Cómo podemos traspolar esa escritura a estos tiempos? A la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser un paralelo de esto, del gozo. O sea, aquí obviamente hay unos paralelos que no transportan bien, porque aquí estamos hablando de restaurar un templo físico, mientras que ahora ya no tenemos templo físico, ahora somos templo. El templo somos nosotros, ¿verdad? El templo que es nuestro cuerpo, pues tiene que ser restaurado, porque este cuerpo se está deshaciendo, ¿verdad? Pero cuando este cuerpo se renueve, se restaure, ese va a ser el paralelo de esto aquí. Por eso que dice la palabra, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, refiriéndose a esto mismo. O sea, cuando nosotros seremos restaurados y nuestro cuerpo cambiado para el cuerpo de la gloria de Cristo Jesús, entonces será un templo completamente nuevo. Un templo que dice que vamos a ser la esposa, literalmente, del Cordero. Amén. Cuerpo nuevo. Ellos aquí estaban restaurando algo que para ellos era nuevo, pero como quiera iba a ser marcado por el tiempo, porque eventualmente aún ese mismo templo iría a ser destruido 400 y pico años después. ¿Ok? Pero lo que sí debemos tener como que hemos sido redimidos es el gozo de nuestro corazón. Como dice aquí, cantaban, decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y sobre nosotros también. Amén. Este mismo fervor, esta misma regocijo es el que debe estar. Porque ellos habían oído que Dios era bueno, pero ahora estaban viendo y disfrutando y corroborando de que Dios era bueno, porque lo que habían soñado con hacer estaba sucediendo en ese mismo momento. ¿Amén? Y en la otra porción, se nos habla en el capítulo 5, cuando entonces empezaron a reedificar la casa de Dios, tiraron los cimientos, capítulo 3, ahora estaban empezando a tirar los muros de la casa de Dios, del templo. Recuerden que estos son los muros del templo. Más adelante vamos a ver de Nehemías los muros de la ciudad, que era la parte de afuera. Amén. Pregunta, ¿pero por qué la reconstrucción del templo sería un paso tan importante en el regreso del pueblo? Bueno, el templo era como el centro de la vida de ellos, ¿verdad? Porque ahí adoraban a Dios. Amén. Entonces ahora eso pues, iban a volver a eso. Amén. Exacto. En el sistema de aquel momento, ¿verdad? Toda la adoración a Jehová estaba centrada en el templo, ¿no? Así que si ellos habían regresado a la tierra de Israel para adorar a Jehová, necesitaban el templo. Eso es lo primero que había que restaurarse. Exacto, y restablecer los sacrificios y todo.
Si usted lee completo después el libro de Esdras, se va dando cuenta que llegaron e hicieron casas para ellos. Había que vivir en algún lugar. Pero como que se pusieron lentos y no acababan de comenzar la obra de la casa de Jehová. ¿Okay? Después más adelante, cuando intentaron, entonces ya tenían el templo, dijeron, ¿y quiénes van a oficiar en el templo? Entonces, no tenían los registros completos de todos aquellos que descendían de la tribu de Leví, porque para ser oficiar en el templo había que ser de la tribu de Leví. Y había algunos que decían, sí, nosotros éramos de la tribu de Leví, pero no pudieron mostrar su certificado de nacimiento. No era que habían certificado de nacimiento, pero no pudieron probar su genealogía. Y entonces pues no lo pudieron poner para servir en la obra. Así que eso tuvo que recomenzar. En una de esas dice que hubo una donación de 100 vestiduras sacerdotales. Esas vestiduras las tuvieron guardadas 70 años allá en Babilonia, cuando se las llevaron y las volvieron a traer para usarlas acá. ¿Ven? Así que esa reconstrucción es importante porque implicaba no solamente lo físico del templo, sino que en el templo es que se adoraba al Señor. La adoración estaba centrada en el templo. ¿Ven? Ya, obviamente, hoy aquí no podemos decir la adoración está centrada en el lugar que nos reunimos, a pesar de que le llamamos templo por costumbre, por la relación, pero en realidad nosotros somos el templo. Así que la adoración nuestra va con nosotros, ¿ven? Y la adoración no solamente es cantar con júbilo, ni gritar con júbilo. La adoración, la palabra adoración implica sumisión y entrega al Señor, amén. Es la vida transformada, la vida que glorifica al Señor en todos los aspectos de la vida. Porque hoy en día los que cantan alabanza al Señor han pretendido apropiarse del término y decir que hay unas canciones que son de adoración, otras son de alabanza, y eso es un error. ¿Amén? La adoración no es una canción, la adoración es nuestra vida. Amén. Lo que cantamos al Señor son alabanzas. Si lo hacemos para la gloria del Señor, es una actitud de adoración. Amén. Pero la misma industria cristino musical que tenemos hoy día ha pretendido apropiarse el término para dañarlo. ¿Okay? En el libro de Hebreo nos habla y nos dice que Dios hizo un templo no hecho de mano de hombre para que habitase la excelencia. El templo somos nosotros. La excelencia es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos lleva a que alabemos y adoremos a Dios. Amén. Muy cierto. Y si recordamos que unos gritaban y otros lloraban, ¿por qué piensa usted que hubo diferentes reacciones ante el hecho de que se estaban tirando las zapatas, los cimientos del templo? Fue como las personas mayores a veces dicen que lo de antes fue mejor, entonces lo Puede ser. Pues, Exacto. tienen esas cosas encontradas. Tenían una experiencia diferente, o sea, una recolección, una remembranza diferente. Los viejos recordaban la gloria de la casa pasada y cuando veían esta que se estaba tirando en la mente se emocionaban, con buena razón. Los que no habían tenido esa bendición, pues estaban gozosos. Estoy seguro por el ejemplo mismo de los viejos que estarían contando, si tuviera esta casa como era antes. Tú hubieras estado aquí, pero tú naciste en Babilonia, pero estás acá con nosotros ahora, porque dice que había algunos que tenían los de 20 años para arriba, los pusieron a hacer fuerza, a poner los bloques y todas esas cosas. Quiere decir que esos que tenían 20 años habían nacido en Babilonia, quizás era la tercera o cuarta generación de los que estaban en Babilonia. Ellos les habrían contado de lo que era la tierra de Israel, pero nunca la habían visto y habían regresado ahora por vez primera. Eran experiencias diferentes, referencias diferentes. Amén. Y esta es una pregunta más bien para meditar. Cuando el Señor restaura algo, nos restaura en nuestra vida. Algo puede tener alegría, pero también tristeza. Yo estoy seguro que lo que a ellos les pasaba, tenían alegría de estar allí.
Pero tristeza, especialmente aquellos que habían pasado y quizá habían ido a Babilonia, habían regresado vivos, como estos viejos que le estaba mencionando. Alegría porque el Señor los restauró, pero tristeza a la misma vez porque dice, no tuvo que ser así. ¿Por qué nosotros tuvimos que dejar a Jehová? Amén. ¿Por qué no permanecimos fieles? Es lo mismo el argumento que yo hago. A veces personas dicen, yo soy apartado del Señor. Pero explícame bien cuál es la razón para apartarse. Yo nunca he podido entender eso. Yo puedo entender un momento de debilidad de aquellos que son genuinos en la fe, pero decir que yo me aparté y hace 15 años era que yo iba a la iglesia y ya que, mira, yo no puedo entender eso. La única explicación que hay es que han sido perdidos siempre. ¿Cómo es eso que somos templo del Espíritu Santo? Entonces yo voy a estar 15 años apagado, apartado. Yo no puedo entender. Cuando el Señor, y si pasara así, si en un momento hay un momento de frialdad en la vida, de apatía, Señor, por cosas carnales de nosotros, que son completamente de nuestra culpa, cuando el Señor nos restaura, el mismo sentimiento tiene que haber. Decía, oye, pero el Señor es bueno que me restauró, pero a la misma vez vergüenza me da. ¿Por qué tuvo que haber sido así? Amén. Cuando usted viene a ver, no hay ninguna razón, ninguna, busque bien, para uno enfriarse en la fe, y mucho menos para apartarse. Amén. Nadie puede decir, ay, es que las pruebas que me han venido a mí son exageradas. Eso no es bíblico. La Biblia dice que las pruebas son hechas a nuestra medida. Si tenemos una ñoñería que decimos que eso ya es otra cosa, y falta de fe, pero no hay razón para tener falta de fe. Si alguien le falta fe, pídele al Señor. Le falta sabiduría, pídele al Señor. Amén. No hay ninguna razón para apartarse, porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Amén. Pastor, yo he experimentado esos momentos en que uno baja la fe, que viene una tristeza. Sí lo he experimentado, porque estamos en esta carne. Claro, eso es lo que yo damos, esos momentos, voy a llamar esos momentos de prueba, de caimiento, exacto. Sí, de frialdad, sí lo he experimentado, pero he al mismo tiempo experimentado que no estoy pensando en que voy a regresar al mundo. Al contrario, llega un momento que en intensidad no, tengo que buscar más del Señor, tengo que orar, porque me estoy dando cuenta que estoy bajando. Entonces, lo que me pasa a mí, me ha pasado es que en vez de esa flojera y buscar justificaciones, es más intensamente buscar al Señor. No poner excusa, no buscar, como dice, 5 patas al gato para entonces yo justificarme y irme. No, al contrario, cuando yo veo esas situaciones que sí le llegan a uno, los creyentes, es como para buscar más impulso, más presencia en el Espíritu Santo, que me ayude a levantarme. Y me cae una angustia, porque yo digo, no, espérate, no puede ser, yo no puedo desmayar ahora, mirando los tiempos que están. Y si viene Cristo ahora, ¿cómo voy a quedar? Y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, esa obra que usted habla de despertar a uno, como dice, mira, te estás aletargando, te estás durmiendo, te estás embobando de la fe. Despiértate, te hace así a uno para que uno despierte, amén. Y que uno se deja llevar, como hay un refrán que dice que el agua lleva la corriente, a uno lo lleva, y si uno se deja llevar, pues usted oraba camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Exacto. Y que uno se deja llevar, y que en esos pensamientos que vienen, porque el enemigo está en esas maquinaciones también,
uno se da cuenta que uno empieza a desmayar y dejando un poco la oración, y antes lo hacía de madrugada, ya no, ya espero un poco más tarde, y lo hago bien descuidado, no con esa entereza que antes lo hacía, de buscar al Señor, de alabarle, de glorificarle, y uno se deja ir llevando de todas esas situaciones, y en verdad, pero que gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Porque nos activa de nuevo a buscar esa llamado, comunión. Exacto. un despertar. Amén. Así que cuando el pueblo desea y pone por obra reconstruir el templo, lo vemos también como un ejemplo de que algo que queremos hacer para la obra del Señor, el Señor nos guía. Cuando lo llevamos a obra, es motivo de gloria para el Señor y de regocijo para nosotros también. Por eso es que tenemos que persistir siempre en la fidelidad al Señor. Amén. Así que vimos ese ejemplo en estas dos porciones bíblicas. Amén. Amén. Y como quiera estamos hablando que algo que sería imperfecto, hermano. Estamos reconstruyendo un templo usando los materiales y bloques y cosas que estarían tirados y quemados, los estarían limpiando. Estaban restaurando algo. No era algo hecho nuevo, pero como quiera era motivo de gozo. Así también es nuestra vida, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo hoy. Fue imperfecto, pero no se va a quedar así. Amén. Vamos a Nehemías entonces, capítulo 2, versos 17 al 18. Lo va a leer Rosana, después el otro lo lee Gloria. Y finalmente el hermano Nehemías 2, 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Porque llegó Nehemías y pues estaba reconstruido el templo, pero los muros estaban todos destruidos alrededor y cualquiera entraba y salía y hacía lo que deseaba. Y él dijo, vamos a reconstruir los muros y no estemos más en oprobio. Dice, los vecinos ven esto y dicen, pero ¿qué es esto? Aquí vive gente. Y eran vergüenza de los vecinos. Y él quería que ese deseo que Dios había puesto en su corazón, la mano de Dios había sido buena sobre mí, decía él, y yo quería llevar a cabo esa obra. Manita Loriana, Nehemías 6, 15 al 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Eso es una de las grandes razones por las cuales Dios había inspirado a Nehemías que se construyera el muro. ¿Ok? O sea, habían construido el muro. ¿Qué podemos transportar ahora, por así decirlo? El muro, dentro del muro estaba el pueblo de Dios, fuera del muro estaba el revolú. Así es la iglesia. La iglesia hoy estamos aquí, sacada de entre el mundo, pero no somos del mundo. Amén. La iglesia tiene que tener un muro. Y no queremos alegorizar mucho la cosa, pero el muro, fuera del muro está el mundo, dentro del muro está el pueblo santo del Señor. Amén. No estamos entremezclados. ¿Ok? Somos embajadores de Cristo hoy. Dentro de ese muro está la embajada de Cristo Jesús. Amén. Ese mismo sentir de respeto, de temor y de aquí está el pueblo del Señor, implica todo este asunto de estar separados del mundo. Por eso es que si no hay muro, es una ensalada de quién? De los creyentes con todos los no creyentes, y se vale todo, vamos a hacer todo igual, y el mundo metido en la iglesia y la iglesia en el mundo, un revolú. No, el Señor no quiere eso. Él no quiere que estemos separados, impactando al mundo, pero tenemos que estar separados. Amén. El mundo no puede estar metido en la iglesia. Ajá, maestra Loriana. Es más pensar en la importancia de congregarse, por ejemplo, porque
es que estamos en el mundo, ¿verdad? Y uno en su casa, claro, uno es cristiano todo el tiempo, pero necesita estos momentos de reunirse con otros creyentes, a estudiar la palabra del Señor, a alabar en unión, ¿verdad? En grupo, a alabar y alabar al Señor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me viene a la mente? Porque estoy pensando que hoy en día ya hasta eso se está perdiendo. Ahora mucha gente ya ni se congrega y dicen que son creyentes. Y dicen que yo soy creyente en mi casa, sea por lo que sea. Muchos ponen de excusa que le han dado mal ejemplo, que no hay iglesia perfecta, que nunca la va a ver, ¿verdad? Y usan eso de excusa para quedarse en sus casas y ellos piensan que están agradando a Dios de esa forma. Sí. Pero Especialmente eso vino bien después de la pandemia. sí. Se han querido pretender, yo me he comunido yo con mí mismo, o con uno que otro, Y escuchan a muchos, no tienen un pastor, esas personas no No. tienen un pastor, lo que hacen es escuchando predicaciones de diferentes, ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad? Yo creo que también Así. podríamos ponerlo hoy en día de que, ok, no es un templo, ¿verdad? Que está todo el pueblo como estaba ahí, pero que el Señor quiere que su iglesia también se reúna. claro, la Biblia manda, ¿no? Que los escogidos, Exacto. los salvos se reúnan, Ajá. se congreguen. Amén. Y Fíjense, dice que dice más cuando vean que ese día se acerca. Sí. Exactamente, tenemos que estar congregados, amén. Y no podemos, y también tenemos que estar sometidos. La iglesia tiene que estar sometida a un pastor, no puede ser un descontrol, no puede ser una desorganización, amén. Tiene que haber, porque la palabra dice que los pastores tienen que dar cuenta por sus ovejas, tiene que haber una oveja y el pastor. Y es bíblico ese mandato del Señor. Muchas personas no se congregan porque no quieren someterse y argumentan que no hay gente adecuada a la cual someterse, lo cual es falso. Simplemente lo utilizan como excusa por su propia arrogancia y por sus propios problemas, ¿verdad? Bueno, en realidad, si da trabajo conseguir una iglesia bíblica con gente de Dios de verdad metido allí, da trabajo, pero búsquela, porque la encuentre. ¿Amén? No están en todas las esquinas, pero hay en varias esquinas. Amén. gloria a Jesús. Amén. Eh, Manita Luz y después la manita Casimira, sí. Pastor, si no hubiera sido así, la iglesia definitiva lo hubiera lanzado Exacto. y el que congregarse. Hay que congregarse, exactamente. Amén. Y hay unos líderes a los cuales hay que someterse, hay que honrar a los líderes a los cuales el Señor le pide cuenta y le pide mucha cuenta, ¿verdad? Por lo que pasa con su iglesia. Manita Casimira. Sí, estamos mirando que el congregarse tiene unos resultados, que lo vemos en esta misma historia, porque mientras ellos estaban allí trabajando, estaban juntos. Y dice que la palabra nos enseña que estaban alabando, estaban aclamando a Dios, estaban llorando allí. O sea que mientras estamos congregados, se enciende el fuego. Cuando usted está solo por allá por su casa, semanas y semanas, se le va apagando el fuego, le va cayendo como la brasa, que le va cayendo ceniza. Así pasa con la vida del creyente. Por algo el Señor dijo que nos congreguemos, que no tengamos por costumbre que no congregamos. Tenemos que hacerlo porque en este tiempo, como está la situación a nivel mundial, no de Puerto Rico solamente, a nivel mundial, es lo que nos da la fortaleza. Aunque estemos 2 o 3, salimos por ahí fortalecidos. Porque el Señor está aquí, yo lo creo. Amén. Yo creo que Él está aquí. Amén. Y que Él nos está hablando. Y no es casualidad, porque estamos viviendo una experiencia en este tiempo incomparable. Entonces, es necesario que la iglesia despierte, entienda que Dios está hablando para este tiempo. Amén. Por medio de su Hijo amado Jesucristo, Él está hablando y necesitamos estar unidos para mantener el fuego ardiendo. Estar en el lugar Fíjate. donde Dios está hablando.
Sí, Porque la persona dice, no, Dios me habla en mi casa. Yo no lo dudo, pero Dios especificó un lugar donde los Exacto. creyentes se congregan para escuchar la voz del Señor. y fíjate, una cosa que me ministró fue que yo oí que un pastor estaba diciendo acerca de los miembros de una iglesia, la importancia que tiene de que si usted no es perteneciente, aunque diga ser cristiano, no es perteneciente, no pertenece a una iglesia consecutivamente, regularmente, usted está dando otro testimonio en el cual que a la hora de que Cristo venga, usted no va a ser parte de ese levantamiento. Muy seguramente, porque las personas que andan en esa ambivalencia, los que hablan así de doble ánimo, no quiere decir que, ay, que yo soy un cristiano de doble ánimo. Lo que está implicando Santiago allí es que los de doble ánimo en realidad no tienen ningún ánimo tampoco, porque no son del Señor. Amén. Eso es lo que vamos a entender. Así que es donde están los hermanos congregados, allí yo quiero estar. Amén. No, Porque el Señor nos ha mandado a eso mismo. Y a que el estar Señor nos congregados. dice, allí Amén. envío bendición y vida eterna. Amén. Es como que se nos olvida a nosotros. Siempre a la hora de uno venir se van a levantar miles de cosas que van a querer impedir que uno venga a congregarse, pero uno tiene que dar la contra, no quedarnos igual, dar la milla extra, dar la batalla, porque nosotros estamos constantemente en una batalla que tenemos que luchar y no podemos dejarnos vencer, y menos en estos tiempos, que ya estamos próximos a que Cristo se manifieste, porque los acontecimientos, el reloj profético de la iglesia es Israel. Y en Lucas nos habla y nos dice en Lucas 21 que cuando ustedes vean a Israel rodeado de ejército, oiga, prepárense, busquemos más del Señor. Amén. No nos distraigamos, porque eso lo va a usar mucho el enemigo en este tiempo para distraer a la iglesia, para que muchos se queden. Muchas personas andan y muchos se entretienen, ¿verdad? Con este asunto, ¿verdad? Pero hay que estar enfocado en Cristo Jesús. Es muy cierto. Así que, esta pregunta, antes de ir a la última porción, ¿cómo contribuiría la reconstrucción de los muros a la vida espiritual de los israelitas? Pues, separándose físicamente del mundo y también para demostrarle al mundo que el pueblo verdadero estaba dentro de esos muros, amén. Y que si en un momento dado los muros estaban destruidos, pues ya no están destruidos, amén. En nombre de Jesús. ¿Ok? Y que el Señor estaba con ellos, Amén. a pesar Exactamente. de todo lo que pasaron. Exactamente. Yo pienso que eso sería como, por ejemplo, a nosotros hoy en día si nos quitaran la Biblia, Ajá. nos quitaran toda la Biblia de todas las que uno tiene en la casa, pues uno tiene la palabra en el corazón, pero no es lo mismo, uno anhela leerla, buscarlo, porque yo me acuerdo de un versículo, pero digo, déjame buscarlo donde estaba. Y la mente poco a poco la va olvidando, tiene que estar continuamente. Pues yo pienso que hoy en día sería algo así, que nos quitaran la Biblia y de momento nos vuelven a entregar la Biblia y uno lloraría del gozo, sería llorando uno de. Exactamente. Esto que vemos aquí, reconstrucción, ¿verdad? De lo que se entiende era los muros cuando se restauraron en el tiempo de Nehemías. ¿Ven? Los muros actuales ahora son mucho más grandes, más amplios, pero en ese tiempo esto era lo que era Jerusalén. Este es el tanque de las aguas aquí, este es el Valle del Cedrón, por acá está el Monte de los Olivos. Este era el palacio de gobierno del rey. Y acá estaba el templo, el rapel del templo y el templo reconstruido. Estos eran los muros que ellos reconstruyeron, claro. Ellos no lo hicieron completo, sino que lo volvieron a poner las piedras sobre piedras. Es de esperar que quizás en algunos lugares quizás no estaban perfectamente puestos, pero por lo menos hicieron los muros para demarcar toda la ciudad de Jerusalén de nuevo. El templo pues ya estaba
mayoría quizás no tenía el muro alrededor, pero ese muro se lo hicieron en el tiempo entonces de Nehemías. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. El muro de los lamentos es este cantito aquí, que mira hacia allá. Claro, ahora está dentro de la ciudad, que es más amplia, ¿verdad? Ahí aquí. Es pedacito. ¿Ah? Es pedacito. Este cantito que vemos aquí, que da, la cara que da para allá. Y no el muro entero aquí, sino es un pedacito aquí nada más. Donde está la cosa arabesa, ¿verdad? Sí, ahora mismo lo que está ahí puesto es la mezquita esa de la roca, el domo de la roca. O sea, que lo único que ellos se pueden acercar es a ese muro de los lamentos. Sí, ellos no pueden Lo demás entrar ahí está- arriba, pero en realidad no puede entrar. A donde está la esquina. No pueden entrar. Pueden entrar otros extranjeros, siempre y cuando usted no cante ni ore. Puede tirar fotos, pero no cantar ni orar. Y ellos se reúnen 5 veces al día. Sí. Pero los judíos no pueden entrar, no le permiten. Pero uno como turista podía Nosotros entrar. podemos entrar, sí. ¿Se la Pero, fija? ¿y eso por qué? El problema Sí, que es del porque territorio. saben que si se mete un judío allí, ¿qué va a hacer un judío metido allí en ese Ajá. Jardín? Que no sea para adorar a Jehová. Ellos no quieren eso. Y no lo dejan entrar. Y ellos están esperando también su Mesías. Ellos están esperando también. ¿Quién? Los musulmanes, sí, ellos tienen. De hecho, lo que ellos adoran allí en esa mezquita, en la mezquita no es el domo, es la piedra que tiene una huella donde Mahoma se apoyó para brincar para el cielo. Oiga, ¿cuánto cuento hay, verdad? Imagino esto, va de esta última. Tenía 8 del 1 al 6. Amén. ¿Cómo dice? Y se juntó todo el pueblo como un acto, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Él leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Isías y Masías en su mano derecha, y a su mano izquierda Pédalas, Micael, Malquías, Nasum, Abadona, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Entonces, ese libro es un rollo así. el libro, sí. Entonces, Esdras era escriba. Y los otros que estaban al lado de él eran los escribas. Y los escribas eran los que leían la ley. Así que ellos dijeron, vamos a honrar al Señor. Y al lado de la puerta de las aguas, esta era la entrada de las aguas del túnel que había hecho Ezequías, el rey Ezequías, para entrar a
Pues aquí había una plaza, aquí frente a esta puerta, y ahí era reunido en esa plaza, era que estaban, esa era la puerta de las aguas. Este lugar existe hoy, se conoce, ¿verdad? Como eso mismo, como el túnel de Ezequías, uno puede entrar por ahí también. ¿Okay? Entonces, se dedicaron a leer la ley de Jehová, él y todos los escribas, dice, por 6 horas, por lo menos, desde que amaneció hasta el mediodía, delante de los hombres y las mujeres, y todos los que podían entender, y todos los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ahí dice, todo lo que estaba, y el pueblo estuvo atento, y bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo contestó, amén, amén. ¿Son los 5 libros que conocí? Sí. Pero la parte importante, si usted busca, verso 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se pregunta, ¿por qué el pueblo lloraba? De gozo, pero también de tristeza, porque se daban cuenta, cuando uno incide en la palabra con integridad, uno se da cuenta, especialmente cuando en aquel tiempo se leía la ley, cuán lejos estaban ellos de la ley, cuán lejos estaban ellos. Lo mismo que pasó cuando Josías quiso restaurar la adoración a Jehová, pero no tenía la referencia de la ley, de la palabra de Dios. Cuando la encontraron por la providencia de Dios en los cimientos, reconstruyendo el templo, o sea, restaurando y renovando el templo en los tiempos de Josías, sacando de allí toda la poca vergüenza y todos los ídolos y todos los muñecos que habían metido los reyes malos allí. Cuando leen el libro, Josías dice que arrancó su vestido y lloró, porque dijo, pues yo quería adorar al Señor, bendecirlo, y lo estaba haciendo con mi mejor intención, pero no es con mi mejor intención, tengo que hacerlo como lo dice la palabra. Amén. Y por eso que ellos estaban contentos y a la misma vez tristes, pero hizo falta, ¿ven? Vio lo importante, se leyó, lo que se hizo allí era leer la palabra, leer la Biblia. Amén. Estar atentos, desde el más chiquito hasta el más viejo, todos atentos, nadie cansándose, porque todos tenían deseo de escuchar la palabra del Señor, y la bendición del Señor estuvo allí. ¿Cómo respondieron? Gozo y con tristeza, porque estoy seguro, si me comparo con la ley, que era lo que yo estaba escuchando en ese momento, pues no me puedo comparar, porque no llego a la expectativa del Señor. Eso precisamente es lo que tenía que causar la ley en ellos, para que se dieran cuenta que el hecho de no poder cumplir la ley implicaba que ellos necesitaban la misericordia de Dios. Amén. Y eso es lo que llevaba a la gente a Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué crees que estuvieron dispuestos a escuchar la lectura de la ley durante varias horas? Tenían hambre y sed de la palabra del Señor, ¿verdad? Yo tengo un refrán. Dice, la gente hace lo que quiere. Usted se pone a meditar en eso, es verdad. ¿Qué usted hace durante el día? Lo que usted quiere. Mire bien, con calma. Aunque digan, no, pero es que yo tengo que ir a trabajar. Pues, sí. Pero usted quiere ir a trabajar porque tiene que ir a trabajar. Hace lo que quiere. Entonces, cuando uno viene a ver, ellos querían escuchar la palabra del Señor. Y cuando el creyente quiere hacer en su corazón, que está sometido a Dios, lo que quiere, lo que tenemos que asegurarnos es que lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Y aquí definitivamente lo que Dios quería era lo que ellos mismos querían. Y ahí que está la bendición del Señor. Amén. Lo que nosotros llamamos palabras más finas, andar en la voluntad del Señor. Precisamente era lo que estaba ocurriendo. Amén. Nadie se cansó. Él dijo, ay, qué largo está esto. ¿Qué sombra hace? Allí no había sombra ni de esas cosas. Qué triste, yo pienso que cuando algo más difícil se hace, la gente lo anhela más.
Sí mismo que es. cuando se nos hace todo tan fácil, a veces quizás no le damos la importancia. En general, como yo a veces digo, que uno a veces tiene tantas comodidades y tanta abundancia que yo creo que cuando hay más escasez, que entonces uno, Sí. no sé, Sí. es como algo. Sí, porque uno ve, no te preocupes, que uno ve eso, pues, aquí no pasa, pero que uno ve como en otros países la gente camina bien lejos a congregarse, sí. y no tienen carro, No tienen carro o no y- tienen templo y se reúnen debajo de un árbol y uno a veces quiere que tener aire acondicionado y todas las comodidades, ¿verdad? Quieren tener todas las cosas. Mira, aquí vemos una ilustración. Digo, son bendiciones del Señor, pero que el Señor nos ayude a, como quiera, pues no acomodarnos tanto. Pues aquí vemos Esdras y los escribas. Era una ilustración leyendo el libro de la ley y todo el pueblo atento. Dice, desde los más chiquitos. Aquí vemos un adulto con un niño aquí, jóvenes, de todo. Y los diferentes escribas, él leía y ellos repetían gritando más para allá para que Y se eso, llega lejos. eso yo pensando en los que lloraban, que tú decías que quizás eran los viejitos, ¿verdad? Que yo pienso que también esos que lloraban, quizás en algún momento pensaron, nunca voy a ver esto. O sea, que nunca iban a poder ver que pudieran regresar Que pudieran allá. regresar y que Y estuvieran al todos llegar allí, con el wow. deseo de bendecir al Señor. Amén. Exactamente. Ahí está, hermanito. ¿Qué diferencia existe? Porque hoy en el Nuevo Testamento no habla de que hoy la gente tiene comezón de oír. ¿Qué diferencia hay entre...? Bueno, lo que sucede aquí es que ellos sí querían escuchar la verdadera palabra del Señor. Hoy las personas quieren escuchar, algunos quieren escuchar la palabra del Señor, pero la mayoría lo que quieren escuchar es algo nuevo, era como los atenienses. Desde que Pablo llegó a Atenas y dijo, se dio cuenta que el mismo narrador, Lucas, dice, porque los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban, sino en ver o escuchar algo nuevo. Cuando vieron a Pablo hablando de un Dios que ellos no conocían, dijeron, espérate, aquí hay algo nuevo, esto está interesante, vente en este lugar al Areópago y háblanos allí. Cuando Pablo llegó a la parte que los muertos resucitan, entonces le dijeron, te vamos a dar otra chance otro día, y él todavía, si estuviera vivo, estuviera esperando que ellos lo hubieran llamado. Porque ellos lo que querían era escuchar algo nuevo, no porque tenían hambre de la palabra del Señor. Hoy día pasa así. Hoy las personas, uno le quiere hablar la palabra del Señor tal y como está, y lo que quieren son cuentos nuevos, ideas nuevas. Por eso es que hay muchos predicadores, entre comillas, inventando el Evangelio, hablando alegoría, hablando cuentos, extrapolaciones, todo ese tipo de cosas. Eso no es lo que es el Señor. ¿Qué hacía él? Leyendo la palabra del Señor. Él estaba exponiendo la palabra del Señor. Así que tiene que ser la predicación. No puede ser inventando y pasando la palabra del Señor para los devices para después hacer un plan más para allá. Hay que hacer exactamente tal y como está la palabra, literalmente. Amén, hermano. Amén. Pues resumiendo, hermano, vimos, ¿verdad? En estos libros históricos vimos mucho contexto que se aplica espiritualmente para nuestra vida hoy también. Y así va a ser este último estudio. Vamos a estar en Malaquías. Aquí viene el gran día de Jehová, ardiente como un horno. Y los impíos y los que hacen maldad serán estopa, dice, allá en el capítulo 4. Pero antes de llegar allá, dice, el pueblo los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Claro, pero esa ira de Dios no es la que está puesta para nosotros. Pero antes de ello, amén, vamos a ver el plan resumido de Dios. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿okay? Y muy apropiadamente resume, ¿okay?, el amor de Dios por su pueblo, pero la reprensión de Dios por el pueblo también. Diferentes temas se tocan aquí, pero el tema esencial es la promesa del juicio de Dios, pero la promesa del amor de Dios también. Amén. Así que lea el libro de Malaquías, ¿okay?, bien breve, para que esté preparado para la semana que viene. Amén. Bendito sea el Señor. Pero hermano, nos ha traído el Señor hasta aquí. Le invito a que estemos de pie, vamos a orar, darle gracias al Señor y pedirle que nos lleve bien a las casas y que sigamos meditando, amén, en la palabra del Señor.
Señor, que hemos estudiado hoy. Amén. Amén. Oramos. Señor Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí en tu casa santa, todos los hermanos, Señor. Y que ahora, Padre, esta bendición de escudriñar tu palabra y de tú hablarnos al corazón, nos la llevemos, Señor, meditemos en ella y que podamos estar siempre llenos de tu presencia, Señor Jesús, haciendo tu voluntad, Padre, que siempre sepamos apreciar las bendiciones que nos dan, por habiendo estado hoy aquí, Señor, que atesoremos estos momentos, Padre, anhelando el próximo día que nos congreguemos también. Glorifícate ahora, Señor grande, danos ahora la bendición de ir conmigo a nuestras casas y poder descansar para el día de mañana. Gracias te damos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito. Dios me les bendiga. Saluda a su hermanito, su hermanita.